Bien, estamos de vuelta. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Osiris de León, geólogo, para hablar un poco sobre estos acontecimientos recientes del fin de semana. Don Osiris, buenos días, bienvenido. Buenos días, mi hermano Dani Alcántara, buenos días, Oscar Medina, buenos días, Freddy Sandoval, amigo de mucho tiempo. Don Freddy, sí, ese hombre de larga data. Trabajamos juntos por allá en la dirección de minería en el año 79. Wow. Freddy, ¿usted también tuvo minería? Sí, estuvo allá en minería. Freddy. Sí, viajamos juntos. Hay petróleo en Charco Largo. Sí. ¿Y dónde que no ha estado Freddy? Yo pensé que era en el servicio de inteligencia que había participado. Osiris, mire, yo creo que lo que ha ocurrido, esto que se ha producido aquí en la 27 con Máximo Gómez, los reportes que leíamos esta mañana sobre advertencias que se habían hecho desde el año 1999 con uno de los laterales del paso a desnivel en ese punto aquí en la capital. Cuéntenos un poco sobre esto. Que tenía conocimiento, había participado en la evaluación que se hizo para el momento, la que hizo el CODIA. Así fue. Mira, ocurre que en noviembre del año 1999 llovió torrencialmente durante prácticamente una semana completa. Y en ese entonces había unas labores de ingeniería en esa zona, había una alcantarilla que obstruía la obra y entonces había que desmontar necesaria y obligatoriamente la alcantarilla. Y se sustituyó por dos filtrantes. El filtrante lo que hace es tomar el agua superficial, llevarla al subsuelo, y el flujo es lento porque lo que hace es aprovechar la porosidad de la roca, como si fuera una esponja, como si fuera una masa de arena. Tú echas agua y el agua va permeando lentamente. Al llover de forma recurrente durante la semana, el nivel del agua subterránea fue subiendo. Eso implica incremento de la presión de poros. A veces nosotros, con el día a día del vaso de agua, del agua del fregadero, de la ducha, nos olvidamos que el agua tiene peso. Cada metro cúbico de agua pesa 1 tonelada métrica. Eso quiere decir que si a un suelo, a una roca, te le entra en un momento determinado 20 metros cúbicos de agua, bajo un aguacero, como el del sábado, ahora pesa 20 toneladas más. Porque el agua todavía está ahí, el agua no fluyó rápidamente. Por eso siempre en ingeniería tratamos de darle una salida rápida al agua, porque en la medida en que el agua que sale es proporcional al agua que entra, tú mantienes el nivel freático bajo y las presiones de poro están bajas. Si las presiones de poro se disparan, te va a empujar todo lo que esté cerca, no importa qué esté cerca. Que estés tú, que esté un paramento, que esté una compuerta, te la va a empujar. Y porque el agua busca por dónde salir. Siempre, eso es una ley de la naturaleza. El agua, después que entra, trata de salir. Y tú lo ves en el techo de tu casa. El agua que se infiltró en la losa de techo, busca por dónde salir. Hoy, mañana o pasado. Y entonces, en ese momento, el agua lo que hizo fue que empujó el paramento noreste. Ese es el primero que está a mano derecha cuando tú vienes de Los Minas hacia la Plaza de la Bandera. Tú vienes de este a oeste. El primero al entrar no colapsó, sino que se basculó, se torció, se inclinó. Y entonces ahí vino el debate. ¿Qué pudo haber pasado? Se me consultó en ese entonces. En 99. Sí, 99. Noviembre. Esa inclinación fue en el 99. En el 99 se inclinó. Para que la gente no se confunda la inclinación del 99 con el derrumbe de hoy. No, esto fue lo del 99. ¿Está operativo el paso ya ahí? Hoy. No, en el 99. Después que se corrigió, sí. Pero se duró cerca de 2 meses. Pero ya había sido inaugurado ya el túnel. Sí, había sido inaugurado. O sea, que estaba en servicio. Sí, ya estaba en servicio. Se inclina y entonces... Pero ese no fue el que colapsó ahora. No, el que colapsó ahora es el otro, el siguiente. Y que es importante correlacionarlo. Cuando uno lo menciona, no es por un tema político, es por un tema técnico. ¿Por qué se te inclina el noreste en el 99 y ahora el noroeste en el 2023? Porque el mar está en el sur. Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver el mar con esto? Sencillo. Todas las aguas superficiales y subterráneas drenan hacia el mar en cualquier parte del mundo. Por tanto, aquí en Santo Domingo, toda el agua superficial y subterránea drena hacia el mar. Esa agua que se te infiltra en la zona del Estadio Olímpico, en la zona de Miraflores, en la zona de John F. Kennedy, la zona de San Martín, en Sánchez La Fe, toda esa agua drena hacia el mar. Por eso, cuando yo llego ahora, este sábado, llamado por las autoridades, vamos a ver esto, que aquí hay una situación de peligro, tú encuentras que la presión del agua
llega a 2 metros, como la manguera de tu mamá mojando el jardín, llega allá. Pero cuando tú chequeas el paramento sur, hay cero agua, en los huequitos de drenaje. Entonces te das cuenta que hay una subpresión muy alta que todavía está empujando el paramento, pero está empujando los dos. El noreste, que es el que está antes de tú llegar a la Máximo Gómez, y el noroeste, que es el que está después que tú cruzas la Máximo Gómez. Ingeniero, cuando usted va en noviembre del 99, que ve esa inclinación, Sí. ¿cuál es el diagnóstico que usted hace y qué recomendaciones hizo en ese momento, Ok. técnicamente? Diagnóstico, presión de poro. Por tanto, necesitamos dos cosas. Esto hay que drenarlo, darle suficiente capacidad de drenaje para que toda la lluvia que entre en un momento determinado pueda salir rápidamente. Segundo, este muro, lo ideal es reconstruirlo con un diseño acorde a las presiones que va a estar soportando en el futuro por el agua que entra al subsuelo. Se entendió en ese momento que lo más práctico y lo menos conflictivo desde el punto de vista de la crítica social no era demoler el muro, sino devolverlo. Entonces buscaron gatos hidráulicos, ahí está la fotografía. Sí, enderezarlo. Y se ancló con perno. Usted va ahora y va a ver que cada 60 centímetros hay un perno de anclaje, perfecto. Pero se hizo solamente en ese, no se hizo en otro. Es ahí donde interviene el CODIA, en ese entonces. El CODIA integra una comisión amplia, de unos 10 ingenieros, me invitan a mí a formar parte de la comisión, y el CODIA dice, mire, lo mejor para la seguridad del conductor hoy y mañana es que eso sea demolido y que se haga de nuevo bajo otro criterio técnico. Entonces, en una posición no muy cómoda en ese momento, no tiene que reconocerlo para el ministerio, desbaratar algo que se ha hecho recientemente, se va a ver como que no hubo el debido cuidado en los estudios, los diseños, en el proceso constructivo. Dejemos eso así, y se quedó así. Pero con el tema ahora del cambio climático, tú tienes que estar esperando, y esto Disculpe, ingeniero, ni siquiera los pernos se pusieron en el tramo noroeste. no tiene perno. Tú vas en este momento y encuentras la cara O sea, limpia. que si el menos hubiera puesto los pernos en algún momento, El perno lo aguanta. en ese o en los 25 años siguientes, en algún momento, el perno lo aguanta. El perno lo aguanta. El perno lo aguanta. ¿Por qué no se hizo eso? Esas son las cosas. Cuando uno lo plantea, dice, mira, es que ya desde el 99, cuando esto falló, ya estábamos advirtiendo tanto al ministerio como a la prensa, a la sociedad, de buena fe, porque cuando tú vas a estos temas de ingeniería, aquí no tiene nada que ver con la política en lo absoluto. Claro. Es como el médico. El médico cuando te examina no está viendo de qué partido tú eres, ni de qué religión tú eres. Tú no Ve sabes, la situación. tú no sabes quién le va a caer arriba. Claro, entonces uno llega, claro que le puede pasar a cualquiera, a ti, a mí, al otro. ¿Entiendes? Entonces, y eso es lo que uno plantea siempre en las reuniones, señores, mire, cuidemos esto porque si esto falla, hasta nosotros podemos ser lastimados en un momento determinado. Entonces, había que hacerlo. Ahora, ha ocurrido el problema. Entonces, ya el problema no se puede repetir más. Claro que no. Porque ahora hay lo que uno siempre temía que pudiera ocurrir y que uno oraba para que no ocurriera. Finalmente ocurrió. Tú no quieres que le caiga eso a un vehículo. Tú dices, si se cayó como en Santiago, que no hay tránsito, tú dices, gracias a Dios, se cayó sin tránsito. Porque en Santiago se cayó, en la avenida Las Carreras, con 30 de marzo, el 16 de agosto, bajo un aguacero terrible en Santiago, un aguacero diluvial en Santiago. Se cayó. Entonces tú dices, mira, ya se cayó el de Santiago, este se cayó en el 99, volvió y se cayó ahora el otro lado. Ya es tiempo de que cojamos todos los pasos a desnivel, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Los revisemos desde el punto de vista de su integridad estructural, desde el punto de vista de su operatividad, bajo condiciones extremas de lluvias diluviales. Lluvia como la que tuviste el sábado y que la viste el 4 de noviembre pasado, tiene que esperarla con más frecuencia, no aquí, en todas partes del mundo. Tomen los periódicos y ustedes van a ver que zonas desérticas donde no llovía antes, ahora de repente se te presenta una inundación y te arrastra la gente, te arrastra los autos, te arrastra todo. Entonces, con el cambio climático, cada vez tú vas a tener eventos peores que el que viste el pasado sábado. Que si tú estás esperando una lluvia, viene una banda nubosa de desarrollo vertical, se te queda ahí estacionaria porque no hay mucha masa de viento que la desplace y te va a descargar toda la lluvia del mundo en poco tiempo. Aquí en la capital, el sábado, te cayeron 434 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Yo busqué el dato antes de que se presentaran esas situaciones, porque uno le estaba dando seguimiento. ¿Cuánta lluvia está cayendo? Porque hay muchas estaciones aquí en la capital, públicas y privadas. Aquí hay una amplia red de pluviómetros, públicos y privados. Entonces yo llamo a Alex Holtinson, amigo mío, que formó parte de esa comisión en el 99. Le digo, Alex, en las estaciones que tú tienes, ¿cuánta lluvia tienes ya acumulado? Me dice, mira, yo tengo una estación ya que acumula 434 milímetros. Esa es la lluvia
de 5 meses en la capital. Dios. Wow. En una Un tarde. día. En un día. Entonces, eso implica dos cosas. Primero, el drenaje hay que priorizarlo. En ese punto, disculpe, mi ingeniero, desde el punto de vista didáctico, hace 15, 20 años, ¿para qué cantidad de agua? Cuando usted se hace un diseño, digamos, voy a diseñar este lo que sea, Sí. porque tengo que tomar en cuenta la pluviometría. Sí, Digamos, usted toma parámetros, cuánto cae promedio, sí. le agrega alguito, ¿verdad? Exacto. Más o menos, ¿para qué cantidad de agua se diseña? Así es que se hace siempre. Tú tienes una curva que se llaman isoyetas, que te la da la UNAMED, te la da el INDRI, porque las van llevando, las van actualizando. A mí me tocó trabajar en ese tema mucho tiempo en el INDRI, porque yo trabajaba para el INDRI. Entonces cogíamos, el INDRI tiene una red hidrométrica en todo el país. Te mide los caudales en los ríos, pero te mide la pluviometría. Una de las cosas que uno hacía con el INDRI era ir al Pico Duarte, en Mulo, a medir las estaciones. No había la telemetría que hay hoy día, había que ir a mano a medir todo. Entonces con eso tú levantas el mapa. El mapa te dice, por ejemplo, en Santo Domingo te caen entre 1.500, 1.600 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado anualmente. Eso es promedio. Anual. Sí, porque en las Américas, en el Higüero, aquí en el Mirador, que hay estaciones, no se registra el mismo volumen. Pero tú te vas a Bonao y te están cayendo 3.000 a 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en el mismo año. Ahora te vas a Montecristi y te encuentras con 300 milímetros de lluvia. Y ahí es donde entra la pertinencia a lo que tú planteas. Tú diseñas para la pluviometría de esa zona. Es decir, cuando tú diseñas para Montecristi, no es como cuando diseñas para Bonao. Para Bonao tú tienes que multiplicar por 10 lo que tú diseñaste en Montecristi para que te funcione. Ahora, tú dices, ok, Santo Domingo, ¿qué me puede pasar? Bueno, en Santo Domingo me pueden caer 20, 25, 30 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en una hora. ¿Por qué se te inunda la capital el 4 de noviembre? Te cayeron 80 milímetros de lluvia entre 5:30 de la tarde y 6:30 de la tarde. Y la capital no está preparada para eso. Por tanto, ya vemos una señal, tenemos que empezar a trabajar para que la capital pueda drenar en cualquier sector hasta 100 milímetros de lluvia Sí, por metro cuadrado en cafecito, una hora. Cafecito Santo Domingo. ¿Cómo no? Mire, ese es un tema del que hay que hablar. Yo digo, eso es a futuro, pero hoy día, Gracias. Osiris, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Digamos, ¿qué hacemos con lo que queda del paso a desnivel en la 27 con Máximo Gómez? ¿Qué hacemos con otros pasos a desnivel construidos ya? ¿Qué hacemos con otros pasos a desnivel que se proyectan a construir según un anuncio reciente del presidente de la República? ¿Cuál es la receta? Ok, perfecto. Mire, eso fue un tema que lo estuvimos discutiendo a nivel técnico el mismo sábado en la noche allá, in situ. O sea, revisando los muros y las condiciones que hay. Primero, el paramento noroeste ya no es recuperable. Porque el paramento primero falló en la base, la presión explotó la base y el hormigón explotó, levantó, se le fue la cara y ahí comenzó a debilitarse. Pero el agua siguió cayendo, el nivel siguió subiendo, empujó arriba y generó un momento angular que tumbó la losa, que ahí es donde viene la tragedia. Por tanto, ese muro completo tú tienes que removerlo. En el puente no hay temor, no hay problema, porque el puente tiene unas vigas encima y esas vigas trancan con los paramentos laterales. Por tanto, fíjate que ni en Santiago, ni aquí, ni en el 99, ni ahora tú has tenido problemas en la sección del puente. Tú lo has tenido en los laterales. Entonces ahora tenemos que revisar todos los laterales. Primero, esos laterales deben llevar unos inclinómetros, que es lo que ponemos siempre en las presas, para saber si una presa se está inclinando o no. Tú le pones un inclinómetro y te permite monitorear día a día, minuto a minuto, sobre todo cuando hay mucha lluvia y sube el nivel del agua, si se está inclinando por un empuje, para entonces tú vaciar la presa y aplicar los correctivos del lugar. En este caso tú tienes que hacer lo mismo. Segundo, ¿Y hay estaciones que monitorean eso permanentemente? en las presas sí. En las presas tú tienes inclinómetros. Aquí no. No, aquí en los pasos de nivel no. Entonces es bueno instalarlo. Segundo, que inclusive debemos instalar acelerómetros para tú medir la aceleración que se produce en el terreno y en la estructura, en ambos sitios, y las correlaciones cuando haya cualquier temblor de tierra y ya tú sabes dónde tú tienes que reforzar una obra o no. Segundo, tú tienes que aumentar la capacidad de drenaje. Rápido, ahí, en ese paso de nivel, ya. Ha fallado 2 veces por presión de poro. Por tanto, tú tienes que perforar internamente o colocar unos drenes franceses longitudinalmente para que toda el agua que entre, toda el agua que salga, toda, sin excepción. No que el agua se te acumule ahí 4, 5, 6 horas, suba de nivel y te aumenta la presión de poro. No, que el agua salga. Y tercero, tú tienes que hacer lo mismo que se hizo en los pasos a desnivel de la 27 de febrero con Doctor de Filló, con Carmen Mendoza de Corniel, con Núñez de Cáceres y con Privada. Fíjate que tiene un arriostramiento transversal.
¿Para qué tiene esas vigas de arrastramiento transversal? Para que si en algún momento el paramento norte empuja, que es el que siempre va a empujar del lado norte, porque el agua viene de norte a sur, lo tranque del lado sur. Es decir, hay una viga entre tú y yo, por más que yo empujo para allá, la viga está en medio y no deja que yo me caiga ni que tú te caigas. Entonces tranca. Si tú ves el caso de Santiago, me tocó participar en los estudios y en los diseños de eso, también se le colocaron vigas transversales, igual que tú tienes en la 27 con Núñez de Cáceres. ¿Para qué? Para que haga el mismo efecto. Si empuja, el otro te tranque. Tú tienes que hacer eso. Perdón, en su opinión, solo en ese punto que se nos afectó el fin de semana hay ese riesgo. No, Núñez de Cáceres. no, ese es el primero, porque la circunstancia dramática de lo que ha ocurrido este pasado sábado te obliga. Y la gente te va a pedir inmediatamente el máximo nivel de seguridad, porque ahora la gente va a tener aprehensión de cruzar por ahí. Sí. Nadie va a querer cruzar, ni tú, ni yo, nadie. Dice, hoy si esto se cae otra vez. Con lluvia no me meto un No, la gente, bueno, de hecho te puedo decir, yo recibí llamadas de figuras importantes de la política, de los cuerpos uniformados durante el fin de semana y el domingo. Osiris, ¿se puede cruzar o no por los otros pasos? Sí, no, es un pánico normal y que tú lo entiendes. Y hay mensajes de WhatsApp circulando por ahí, que no se metan en los túneles. Claro, pues la gente se metió en miedo. Y dice, pero si se cayó ese, se puede caer otro. Entonces, ahora, como sociedad, estamos obligados a devolverle tranquilidad a la comunidad. Sí. Y la tranquilidad es, vamos a revisarlos todos, vamos a colocar los debidos arriostramientos, los debidos drenajes, los debidos anclajes, todo lo que demanda la ingeniería estructural, la ingeniería hidrogeológica y la ingeniería geotécnica, para que esto funcione como debe funcionar y que no importa que te caiga el diluvio de Noé, funcione bien. Que tú puedas decir, no importa, entonces está inundando, está lloviendo hace 5 horas. No se va a caer. Ingeniero, ese túnel que baja de la Ortega hacia la universidad, ¿está bien hecho? ¿Tiene algún riesgo? No, el túnel está bien. Te puedo decir porque yo participé en los estudios para ese túnel. Había un conflicto con los comunitarios de esa zona ahí de la Avenida México que entendía que se podía caer. Se evaluó la roca, se vio el nivel de resistencia a la roca. Esa roca caliza tiene una resistencia mínima de 45 kilogramos por centímetro cuadrado, que son 450 toneladas por metro cuadrado. Le dijimos a los comunitarios de ahí, tranquilo, esa roca resiste no solamente los edificios que están ahí, 10 veces esa carga que está ahí y no hay ningún tipo de problema. Y por el agua tampoco, al estar en dirección norte-sur tampoco, nosotros en el agua... Porque como este va norte-sur y no este-oeste, la presión se disipa lateralmente y no transversalmente. Okay. Si este de Máximo Gómez con 27, por hacer un ejercicio, digamos, geográfico o planimétrico, tú le cambias la dirección, tú vas a decir, ajá, yo voy a cambiar la dirección de la 27 ahora, solamente para hacer un ejercicio de flujo. Si tú pones la vía norte-sur, el flujo viene norte-sur, se va por el lado y no te afecta. Era lo que pasaba. Okay. No le impacta. No te impacta de manera directa. Era, por ejemplo, cuando tuvimos el derrumbe en Cormidón, que me llamaron para que ayudara con el tema, el presidente de la República me pregunta, cuando llega allá, me dice, ¿hay riesgo de que esto se derrumbe o no? Porque se estaba haciendo un túnel nuevo de rescate. Y yo dije, no. ¿Y cómo ustedes están seguros? Estamos perforando transversal a la foliación. Si nos vamos paralelo a la foliación, se nos derrumba. Pero como vamos transversal, no se va a derrumbar. Y no se derrumbó nunca, ni se va a derrumbar. Porque son criterios geotécnicos que tú tomas en cuenta si tú vas a hacer una excavación, si tú vas a drenar una área, si cómo está la roca ahí, cómo fluye el agua. Y tú tratas siempre de ir a favor del agua para que el agua no venga contra ti. Entonces, ingeniero, digamos, este tema de los túneles. El túnel de la Churchill y Lincoln con 27 hay que revisarlo también. En entrada y salida. En la sección interior está arriostrado con unas vigas de techo. Ahí no hay problema, pero en entrada y salida hay que... La parte de cubierta, sí. Sí, ¿sabes? Entrada y salida, ¿no? Ahí hay que revisarlo porque puede caer uno de esos paramentos. En este caso, fíjate que lo que cae en el 99 es el de la entrada y ahora cae el de la salida. Ambos del lado norte. Entonces, lo mismo. Sí, tú tienes que revisar sobre todo el lado norte. Las Américas, que es donde tú tienes más, en las Américas. Donde tú tienes más presión siempre es en el paramento norte, porque el flujo de agua viene de norte a sur. Y eso es una variable que la gente puede quizás pasarlo por alto, porque no está tomando en cuenta el tema del flujo del agua subterránea. Ingeniero, ¿qué hacer entonces? Usted decía ahorita el tema de que hay que pensar ahora en que la capital pueda manejar 100 milímetros de agua en una hora. En una hora. ¿Y eso es posible? ¿Qué hacer para conseguir eso? Sencillo, mira, tú tienes la mejor vía de drenaje del universo, que es el mar. El mar nunca se te va a inundar. Se te inunda una calle, una avenida, una urbanización, pero el mar no.
porque el mar es universal, envuelve la tierra en un 67%. Por tanto, tú lo que tienes que hacer en el Gran Santo Domingo es toda el agua de lluvia mandarla para el mar. Entonces tú coges todas las vías norte, sur que tú y quieras. eso es tan fácil de hacer. Claro. Sí. No hay que invertir para eso. Buen tema. la Sí. inversión Ahí está el es tema. Buen tema, es cierto, hay que invertir. Que es a lo que se le ha tenido miedo, porque se ha confundido en esto, Oscar, el costo del drenaje sanitario, que es puntual, es individual. Yo tengo que drenar el sanitario de tu casa, el de Dani, el de Freddy, el mío, y tengo que hacerlo de manera puntual, tengo que conectarte a ti. Ahora, el drenaje pluvial, yo no tengo que conectarte a ti de manera individual. Yo lo hago de forma sectorial. Busco dónde está la depresión topográfica más cómoda del sector donde tú vives y desde ahí dreno. La gravedad se va a encargar del resto, porque la gravedad, por ejemplo, si tú vives en San Jerónimo, vive en Los Prados, vive en la Castellana, yo no tengo que drenar esos sectores, yo me tengo que drenar desde la laguna. ¿Por qué? Porque ahí hay un cuenco topográfico y toda el agua, la gravedad me la trae hasta ese punto. Desde ese punto yo la recojo y la mando por un túnel. Pero ¿hacia dónde? Hacia el yo mar. vivo, por ejemplo, en esa zona de la laguna hacia abajo. Ok. Y se inundó. Sí, por ese mismo tema. Ahora, cuando tú le das ahora, Usted sabe que la ciudad colonial, la zona colonial, no se inunda. nos inundaba. ¿Usted no vio las imágenes del Conde? Se inundó. Parecía un río. El Conde. Una zona que tiene un drenaje pluvial. El drenaje de Obando. 500 años tiene. Sí, 500 años, funcionando Y bien. funcionando bien. Nunca. Se inundó ahora. Entonces, es lo que yo le digo. ¿Cómo repensamos una ciudad Sí. a partir de esta nueva realidad del cambio climático? Claro. ¿Qué tan difícil es esto? Claro, entonces, ahí es donde tú tienes, mira, aquí la Defensa Civil, igual que el Centro de Operaciones de Emergencia, tienen mapas de inundaciones sectoriales, que se ha ido levantando con el paso del tiempo. Entonces ya tú sabes dónde se inunda y dónde no, cada vez que hay mucha lluvia. Entonces, todos esos puntos críticos tú tienes que drenarlos. O lo drenas hacia la cañada más próxima, o hacia el arroyo más próximo, o hacia el río más próximo. Y si no hay forma, entonces hazle un pozo vertical. Como aquellos pozos de letrina que se hacían en los pueblos, de 3, 4 pies de ancho, 7 de profundidad, llévalo hasta el nivel freático y llénalo de grava gruesa, y cúbrelo ya con la grava. Cada vez que llueva, eso va a actuar como un filtro, va a colectar el agua se va a ir directa al nivel freático y desde ahí el nivel freático se encarga de llevar esa agua hacia el mar y ya tú no tienes que mortificarse mucho con eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos ido construyendo una ciudad de bloqueo del drenaje. Santo Domingo, si tú te remontas a 500 años atrás, todo el agua drenaba verticalmente. Por eso que tú casi no tienes arroyos y cañadas en Santo Domingo, porque tú tienes una roca altamente porosa. Entonces se va al subsuelo. ¿Qué pasa? Cada avenida te bloquea ese drenaje. Cada acera te bloquea ese drenaje. Cada urbanización te bloquea ese drenaje. Cada parqueo te bloquea ese drenaje y tú no le estás dando un drenaje alternativo para que el agua se vaya. Por tanto, la única opción que tiene el agua es subirte a nivel, encharcarse y le crea un trastorno. Finalmente, frente al punto dañado ahora, reparación inmediata, tomando en consideración las observaciones técnicas. Eso inmediato. El ministerio va a comenzar de inmediato esta misma ¿Qué semana. tiempo dura ese trabajo? El trabajo, después que ya se haya desarrollado el proceso administrativo, eso puede durarte entre 60 y 90 días. Bueno, gracias Osiris, Gracias a por ustedes. sus aportes. Nos despedimos mañana de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada. Feliz Navidad, feliz Navidad.